Mi hermana me obligó a quedarme con un cobertizo en ruinas, ella se quedó con $100.000, pero yo encontré el verdadero legado de papá. Me llamo Ellie. Tengo 33 años y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo de Vermont. La casa de madera blanca, donde mi padre y yo solíamos vivir, está enclavada en la ladera de una colina. En otoño, sus hojas rojas resplandecen, y en invierno, gruesas capas de nieve cubren el tejado como un glaseado. Mi padre falleció hace 3 semanas, después de casi un año luchando contra un cáncer de páncreas. Todavía recuerdo aquella mañana, antes de que el sol saliera sobre las montañas lejanas, cuando falleció tranquilamente mientras dormía. No me he acostumbrado al vacío. Cada mañana, todavía bajo las escaleras como si él estuviera sentado en la sala, leyendo el periódico y tomando café, como siempre. Cada vez que paso junto a su viejo sillón, se me encoge el corazón. Yo lo cuidé durante su enfermedad. Desde el momento en que recibimos el diagnóstico, reduje mi horario en la biblioteca del pueblo y me mudé con él, lo llevaba a las citas, cocinaba, administraba sus medicamentos y lo ayudaba a dormir. Savannah, mi hermana menor, estuvo completamente ausente. Ella vive en Nueva York, trabaja en relaciones públicas. Cuando papá empezó el tratamiento, la llamé, le envié mensajes de texto, correos electrónicos, e incluso le escribí una carta. Pero Savannah siempre alegaba que su agenda estaba llena, que su trabajo era demasiado exigente, y que no podía viajar a casa. Una vez, incluso me dijo por teléfono, irritada, «Sabes que no me va bien toda esa tristeza de pueblo pequeño». Me quedé en silencio. Tenía miedo de que, si hablaba, diría algo de lo que no podría retractarme. Savannah y yo solíamos ser cercanas. Pero desde que se fue a la universidad, algo cambió lentamente entre nosotras. Yo me quedé en el pueblo, viví de forma sencilla, permanecí cerca de nuestros padres. Ella, en cambio, voló como un pájaro liberado hacia la ciudad, persiguiendo luces y fiestas interminables. El día del funeral de papá, Savannah llegó casi 1 hora tarde. Se bajó de un todoterreno alquilado, vestida con un traje negro de diseñador y unas gafas de sol enormes que le cubrían la mitad de la cara. Apenas la reconocí. Entró en la funeraria sin decir una palabra. Ningún abrazo para mamá, ni siquiera una mirada hacia mí. No fue hasta que el pastor empezó a hablar que finalmente se sentó en la primera fila, acomodándose como una invitada distante del difunto. 3 días después del funeral, mamá nos llamó a la sala. Dijo, «Vuestro padre dejó un testamento». Savannah soltó una risa seca. Claro que lo hizo. Me volví hacia mamá. Me entregó una carpeta fina y amarillenta, y dijo que el abogado de la familia vendría a la mañana siguiente. Esa noche, me senté sola en la sala, mirando por la gran ventana. La nieve había empezado a caer suavemente afuera, empolvando los tejados de todo el pueblo. De repente recordé algo que papá me dijo una vez, al principio de su tratamiento: «Cuando me haya ido, busca lo que dejé atrás». No está en el testamento. En ese momento, supuse que se refería a los recuerdos. Pero esa noche, sus palabras me mantuvieron despierta. A la mañana siguiente, el señor Peterson, nuestro abogado de familia de toda la vida, llegó puntual, cargando un maletín negro brillante. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor mientras mamá servía té para todos. El aire estaba tenso, pero silencioso. El señor Peterson abrió el maletín, sacó una copia del testamento y empezó a leer. La casa y todas las propiedades en esta área serán transferidas a su esposa, la señora Ruth Harper. Savannah levantó las cejas, sonriendo con satisfacción. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Por último, continuó el señor Peterson, la propiedad restante, la pequeña casa trasera y el lote posterior, pasarán a la señora Ellie Harper. Savannah soltó una risita. ¿La casa trasera? ¿Te refieres a esa vieja cabaña de madera detrás del establo? ¡Qué conmovedor! No dije nada, pero sentí una opresión en el pecho. No me importaba el dinero. Pero, ¿por qué papá le había dejado todo a Savannah y a mí solo una vieja casita que usaba como refugio de jardín? Cuando el señor Peterson cerró el expediente, mi madre me miró durante un largo momento. Su mirada decía algo que no pude comprender del todo, como si llevara un mensaje tácito. Esa tarde, me entregó una vieja llave de hierro y dijo suavemente: «Ve sola». Sostuve la llave en la palma de mi mano,
una mezcla de duda y curiosidad arremolinándose en mi interior. La casa trasera, a la que papá llamaba en broma la cabaña del ermitaño, siempre había estado descuidada. Era pequeña, vieja, cubierta de hojas secas y musgo, y un lado había sido golpeado por un rayo hacía unos años. Sin embargo, ahora, era todo lo que tenía. Savannah, por otro lado, prácticamente saltó cuando escuchó las palabras $120.000. Incluso se volvió hacia mí con una mirada entre compasiva y triunfante, y dijo fríamente, bueno, al menos tienes un techo cuando lleguen las tormentas de nieve. Apreté los labios, no por la cabaña, sino por la crueldad en la voz de la hermana a la que solía amar. Había pasado el último año junto a nuestro padre, gestionando cada pastilla, cada comida, cada sesión de quimioterapia. Savannah llamó quizá unas pocas veces, envió flores en acción de gracias, y luego continuó con su deslumbrante vida en la ciudad. Esa tarde, después de despedir al señor Peterson, saqué la llave del bolsillo de mi abrigo y caminé sola hacia el patio trasero. La nieve acababa de derretirse, dejando el suelo húmedo y resbaladizo bajo mis botas. La casa trasera estaba enclavada detrás de altos pinos, silenciosa como un recuerdo olvidado. La puerta de madera desconchada crujió cuando la empujé. Dentro estaba completamente oscuro, solo entraba una tenue luz por las grietas de las ventanas. El polvo lo cubría todo, y telas descoloridas tapaban los muebles. Encendí la linterna de mi teléfono. Una vieja mesa de madera, mapas doblados, una pequeña estantería con libros de bolsillo desgastados que papá leía. Estaba a punto de irme cuando el haz de luz iluminó una foto sobre la chimenea. Éramos papá y yo en los escalones de esta casita, el día que me gradué del instituto, ambos sosteniendo chocolate caliente, sonriendo ampliamente. Extendí la mano y toqué el marco, con la garganta apretada. Detrás de la chimenea había una pequeña alfombra. Algo no encajaba. Me arrodillé y descubrí que estaba sujeta por 2 ladrillos desalineados. Levantándola con cuidado, descubrí una trampilla metálica con un asa. Mi corazón latía con fuerza. Nunca supe que este lugar tuviera un sótano. La llave de hierro tembló en mi mano mientras la introducía en la cerradura. Clic. Un sonido profundo y sólido, como un secreto respondiendo. Abrí la escotilla. Subió una ráfaga de aire frío y olor a madera húmeda. Una estrecha escalera de madera descendía. Dudé, y luego bajé. El sótano era pequeño, con techos bajos y paredes revestidas de paneles. Un escritorio estaba apoyado contra un lado, sosteniendo una caja de metal negra y algunos cuadernos. En la tapa había una nota escrita a mano, «Elle, ábrela cuando estés lista». Exhalé y abrí la caja con manos temblorosas. Dentro no había dinero en efectivo, sino una gruesa pila de documentos, cuidadosamente sujetos con clips. Encima había un sobre amarillo etiquetado como cuenta de inversión solo para Elle. Hojeé los papeles. Papá había abierto un fondo de inversión hacía más de 10 años a mi nombre y había contribuido con pequeñas cantidades cada año. El saldo actual me dejó sin palabras, más de $500.000. Me derrumbé en la silla de la esquina, las lágrimas corrían por mi rostro. No por el dinero, sino por el amor silencioso e inquebrantable que había detrás. Un amor que no necesitaba ser declarado en un testamento. Ahora lo entendía. Papá no me había dejado solo una vieja cabaña. Me dejó un legado, un mensaje, una lección de fe y fortaleza silenciosa. Y yo apenas estaba empezando a descubrirlo. Salí del sótano, con el corazón todavía palpitante. El frío exterior no podía apartarme de lo que acababa de descubrir. Más de $500.000. Una suma inimaginable para una bibliotecaria de pueblo pequeño como yo. Pero más poderoso era la forma en que papá me lo había dado, discretamente, gentilmente, como si supiera que yo nunca pediría, nunca pelearía. Y así, me protegió a su manera. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la ventana del dormitorio mirando hacia la casa trasera, ahora envuelta en oscuridad. Recordé las palabras de papá, las cosas más preciosas, Elle, no siempre están a la vista. Me reí entonces, pensando que se refería a un libro raro. Ahora sabía que se refería a la vida misma. A la mañana siguiente, volví a la casa trasera. Algo todavía me atraía, como si el sótano oculto no fuera lo único que había dejado atrás. Limpié cada objeto polvoriento, revisé cada cajón,
cada rincón de la pared. Entonces, de pie frente a la pared trasera de ladrillo, noté algo extraño, una grieta fina, casi invisible, que corría a lo largo de la base, solo visible si te arrodillabas en el suelo. Usé un viejo cuchillo de cocina para hacer palanca suavemente en la grieta, y toda la sección de la pared se abrió como una puerta. Detrás había un espacio estrecho y completamente oscuro, lo suficientemente ancho como para que una persona se deslizara dentro. Mi corazón se aceleró de nuevo, pero entré, con la linterna en la mano. El espacio era más pequeño de lo que esperaba, con paredes de madera tosca y sin ventanas. En la esquina había una caja fuerte de color verde musgo, vieja, pesada y cubierta de polvo. La reconocí casi al instante. Solía estar en la oficina de papá, cuando dirigía su pequeña empresa de construcción en el pueblo. La recordaba claramente porque, de niña, me colaba en su oficina después de la escuela, giraba en su silla de cuero y jugaba con todo lo que había en su escritorio. Cuando una vez le pregunté qué guardaba en la caja fuerte, él solo sonrió y dijo, un secreto de mayores. Quizá algún día lo sepas. Ahora era mayor. Y la caja fuerte estaba justo delante de mí. Corrí de vuelta al sótano donde había encontrado la caja de documentos. Dentro había 2 llaves pequeñas que aún no había descifrado. Las llevé ambas a la habitación oculta. La primera no encajaba, pero la segunda se deslizó en la cerradura y emitió un clic suave y extraño. Contuve la respiración y giré la manija. La puerta de la caja fuerte se abrió lentamente, revelando cajas de terciopelo negro cuidadosamente dispuestas, cada una etiquetada con la familiar letra de papá. Abrí cuidadosamente cada una. Dentro había relojes, no solo ordinarios, sino raros, antiguos y tan exquisitamente elaborados que me dejaron sin aliento. Había un Rolex de edición limitada de los años 60. Un Patek Philippe del que había leído una vez en un artículo financiero, valorado en cientos de miles. Una colección entera, que luego descubriría que papá había construido silenciosamente durante más de 20 años. Cada reloj había sido comprado durante viajes de negocios, cada uno guardaba un recuerdo, una historia. En la parte posterior de la caja fuerte había un sobre que contenía certificados y tasaciones de un especialista en Boston. El valor total estimado, casi $520.000. Me dejé caer en el suelo de madera, con los ojos escociendo. Papá había estado preparando todo esto durante mucho tiempo, no solo financieramente, sino como una forma de protegerme, un mensaje de confianza silenciosa en que yo sabría cómo manejar lo que dejaba atrás. Pero también sabía esto, con un valor así, no podía simplemente mantenerlo todo en secreto. Necesitaba orientación. Y, lo que es más importante, necesitaba honrar la confianza que mi padre había sellado dentro de esas silenciosas cajas de terciopelo. Pasé casi una semana tratando de calmar mis nervios. Cada vez que abría la caja fuerte y veía esos relojes brillar bajo la linterna, sentía como si estuviera en un extraño sueño que podría desvanecerse si parpadeaba. Pero era real. Cada reloj, cada tasación, cada nota escrita a mano por papá. Sabía que si me quedaba callada, nadie se enteraría jamás. Pero también sabía que este tipo de activo no podía quedarse sin tocar. No quería vivir con miedo o secretismo. Si papá confiaba en mí lo suficiente como para preparar todo esto, entonces tenía que manejarlo correctamente, con integridad, transparencia y cuidado. Llamé al señor Peterson y le conté todo. Escuchó en silencio, luego dijo suavemente, «Oye, tu padre era extremadamente meticuloso. Esos relojes no estaban titulados a nombre de nadie, pero si se guardaban en una caja fuerte considerada parte de la propiedad, técnicamente formarían parte de la herencia». Me aconsejó contratar a un contable licenciado para evaluar y declarar todo correctamente, para evitar complicaciones futuras. Unos días después, me recomendaron a Clara Jensen, una contable fiscal con sede en Montpellier. Desde nuestra primera reunión, pude notar que era profesional y amable. Clara vino a mi casa un viernes por la mañana con su portátil, documentos y un escáner de mano. Juntas, abrimos la caja fuerte y revisamos cada artículo. Mientras se ponía guantes con cuidado, exclamó, «Esta es una colección excepcional, Elle. Algunos de estos, si se subastan correctamente, podrían superar con creces el valor indicado». Me senté a su lado, abriendo cada caja de terciopelo, contándole lo que recordaba de papá. Como llevaba el longines de oro en mi graduación. O como una vez escondió un reloj de bolsillo en mi fiambrera para sorprenderme.
Después de 3 horas de trabajo cuidadoso, Clara concluyó, el valor estimado actual es de alrededor de $523.000. Tendrás que pagar el impuesto de sucesiones basado en eso. Sin embargo, los pagos se pueden organizar gradualmente o deducirse de cualquier producto de la venta. Asentí. No planeo quedármelos todos. Elegiré algunos que guarden recuerdos. El resto, creo que merecen ir a personas que realmente aprecien su valor. En las semanas siguientes, con la ayuda de Clara, vendí 11 valiosos relojes en una reputada casa de subastas en Boston. Después de impuestos y tasas, la cantidad total que recibí fue de casi $340.000. La mayor parte se destinó a cubrir los impuestos de sucesiones. El resto, lo aparté para hacer pequeños regalos a las personas que habían apoyado a mi padre durante su enfermedad, el Dr. Wells, la enfermera June y el Sr. Tom, el vecino jubilado que paleaba nuestra entrada cuando yo estaba fuera. Envié regalos sencillos, una tarjeta regalo, una nota de agradecimiento escrita a mano y una pequeña foto mía y de papá del pasado. No quería que nadie pensara que estaba presumiendo, simplemente creo que la gratitud debe expresarse, y cuando sea posible, demostrarse. En cuanto a mí, me quedé con 3 relojes, el reloj de bolsillo de plata que papá usaba en las fiestas especiales, un Bulova antiguo que mi madre le regaló una vez, y un Hamilton sencillo que me entregó cuando empecé en la biblioteca. Para que siempre llegues a tiempo. Y recuerda, el tiempo es precioso, dijo al ponérmelo en la mano. Todo pareció calmarse. Volví al trabajo en la biblioteca, empecé a arreglar la casa principal para que mamá pudiera mudarse. La vida recuperó lentamente su ritmo. Hasta que una tarde a mediados de febrero, cuando la nieve empezaba a derretirse y el cielo se tornaba de un pálido tono gris, oí un coche detenerse enfrente. A través de la ventana, vi a Savannah bajarse de un elegante sedán negro, sosteniendo un bolso de diseñador, con los tacones hundiéndose en el suelo húmedo. Se quedó quieta un largo momento, luego miró directamente a la ventana donde yo estaba. Sus ojos, no eran de suficiencia como el día de la lectura del testamento, ni orgullosos como de costumbre. Estaban vacíos, cansados, y quizá incluso desesperados. Me aparté de la ventana, con el pecho pesado. Una parte de mí quería alejarse, pero otra parte me instaba a abrir la puerta. Savannah estaba en mi porche, su cabello castaño ondulado revuelto por el viento, los tacones altos embarrados, y esa mirada hueca en sus ojos me hizo congelarme en el umbral. Abrí la puerta y me enfrenté en silencio a mi hermana. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Cómo has estado?, preguntó, con la voz ingrávida, como si estuviera agotada de emoción. Asentí. ¿Quieres entrar? Savannah entró, se quitó los zapatos mojados y se sentó como si no tuviera fuerzas para mantener su habitual fachada pulida. Le serví una taza de té caliente, mi mente llena de preguntas sin respuesta. Enviaste tarjetas regalo a la gente que ayudó a papá, empezó Savannah, con los ojos fijos en su taza. Un médico, una enfermera, incluso al señor Tom de al lado. ¿Tenías dinero para hacer eso? Parpadeé. Fue solo un gesto de agradecimiento. Savannah asintió, luego levantó la vista y me miró fijamente. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero? No respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier explicación llevaría a una verdad que ella no podría manejar. ¿Crees que gané la lotería?, pregunté, medio en broma, medio probando. Savannah se rió, un sonido agudo y amargo. Al principio, no. Pero luego me encontré con la tía Nora en esa fiesta. Dijo que le diste una tarjeta regalo de $500. Dijo, ella es tan considerada, incluso después de que vuestro padre falleciera. Pero sé que nunca fuiste del tipo que tiene dinero por ahí. No dije nada, volviéndome hacia la ventana. Afuera, el cielo gris insinuaba otra tormenta de nieve. Savannah siguió hablando, su voz subiendo de tono. Entonces recordé cómo te quedaste callada durante lo del testamento. La forma en que rondabas esa casa trasera como si escondieras algo. Y luego recordé la vieja caja fuerte de la oficina de papá. Empecé a preguntarme, ¿hay algo en esa casa que yo no sepa? Me volví hacia ella. Savannah, lo que recibí no es lo que piensas. No eres buena mentirosa, ella interrumpió. Y eso me hace estar aún más segura.
Estaba a punto de hablar cuando Savannah se levantó de repente, cogió su abrigo y dijo bruscamente, solo quiero saber. Si vendí mis regalos durante el último año de papá, lo menos que merezco es saber lo que me perdí. Lo que no sabía era que, después de salir de mi casa esa noche, Savannah condujo directamente a casa de mamá. Mamá me llamó cerca de la medianoche. Su voz temblaba a través del teléfono. Alguien entró a robar. Pensé que era un ladrón, pero era Savannah. Me levanté de un salto de la cama, con el corazón palpitante. ¿Qué hizo? No estoy segura. Oí ruidos en el sótano. Luego la vi subir corriendo las escaleras con una linterna en la mano. Le pregunté qué pasaba, pero no dijo ni una palabra. Luego se fue. Conduje a casa de mi madre inmediatamente, sin entender todavía del todo lo que había pasado. Pero cuando llegué, la puerta del sótano estaba abierta de par en par. El suelo era un desastre. Algunas cajas de cartón estaban rotas, pero la caja fuerte estaba intacta. Miré alrededor y vi una huella de zapato embarrada en el suelo de madera. El estilo exacto de zapatos que llevaba Savannah cuando me visitó esa tarde. El escalofrío que sentí no provenía de la nieve exterior, provenía de una verdad que no quería admitir. Savannah había intentado tomar lo que no era suyo, y probablemente no había terminado. Recibí una llamada de mamá un domingo por la mañana, mientras preparaba café en la cocina. Su voz era de pánico, quebrada. Ve al hospital. Savannah tuvo un accidente. La caja fuerte le cayó encima. Me quedé helada. La taza de café se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de baldosas. 15 minutos después, estaba en la sala de emergencias del hospital regional. Mamá estaba sentada en la sala de espera, pálida, aferrando la vieja bufanda de punto que siempre llevaba. Cuando me vio, corrió hacia mí, con los ojos rojos. Vino a casa anoche, sola. Pensé que solo buscaba algunos recuerdos. No tenía idea de que bajó al sótano. Agarré la correa de mi bolso, con el corazón acelerado. ¿Cómo se cayó la caja fuerte? Es pesada. Creo que intentó abrirla. Quizá la forzó, tiró de ella o la inclinó, y luego perdió el equilibrio. Mamá se ahogó en sollozos. Cuando oí ese fuerte estruendo y sus gritos, pensé que se me paraba el corazón. Aproximadamente una hora después, el médico salió y dijo que Savannah tenía una fractura en la pierna derecha, lesiones en los tejidos blandos de la espalda baja, y necesitaría permanecer en el hospital durante al menos unas semanas. Entré en su habitación. Yacía allí con la pierna escayolada, mirando fijamente al techo. No había señales de arrepentimiento. ¿Qué haces aquí?, preguntó secamente. No estoy muy segura, respondí honestamente, de pie a unos metros de la cama. No me mires como si nunca hubieras guardado secretos, dijo Savannah, burlándose. Sé lo que hay en la caja fuerte. No creas que soy estúpida. Me quedé en silencio. Continuó, agotada, no eres la única que lo ha pasado mal. Mi vida tampoco ha sido fácil, No respondí. No podía discutir con alguien acostado en una cama de hospital, herido física y emocionalmente. Lo que hizo estuvo mal, pero no era tan desalmada como para alejarme por completo. Cuando estaba a punto de irme, entró un hombre con un traje oscuro. Lo reconocí de inmediato, Ryan, el marido de Savannah. Ni siquiera me miró. Caminó directamente hacia su cama, colocó una pila de papeles en la mesita de noche y dijo con firmeza, traje los papeles del divorcio. Fírmalos. Savannah se quedó helada. ¿Qué? ¿Crees que no lo sé? Te fundiste tu herencia pagando tarjetas de crédito, comprando bolsos de diseñador, contratando a un estilista personal, dijo Ryan, tranquilo y frío. Me quedé callado suficiente tiempo. Pero, ¿entrar en casa de tu madre buscando más dinero? Hasta aquí hemos llegado. Savannah jadeó, luego gritó, solo quería lo que es mío. También soy su hija. Ryan la miró, con los ojos desprovistos de toda calidez. Tu padre te dio tu parte, $100.000. Y te los gastaste en menos de un año en cosas que no significaban nada. No culpes a otros por tus propias decisiones. Se volvió hacia mí y asintió. Lo siento, No merecías que te arrastraran a esto.
Después de que él se fue, Savannah arrojó su almohada al suelo con frustración. Él no lo entiende, y tú tampoco. Recogí la almohada y la puse de nuevo en su sitio. No, Savannah. Eres tú la que se niega a entender. Ella se dio la vuelta, las lágrimas caían en silencio. Sobre la mesa junto a su cama, al lado de los papeles de divorcio sin firmar, había una revista de empleos a tiempo parcial, la portada decía en negrita, empieza de nuevo. No es demasiado tarde. Salí, con el corazón apesadumbrado. No sabía si Savannah tendría el valor de cambiar, pero sabía que esta vez no le quedaba nadie en quien apoyarse. Y quizá esa sea la única manera en que mi hermana aprendería a crecer, a través del colapso de todo lo que creía poder controlar. Unas semanas después de que Savannah recibiera el alta, llegó la primavera a nuestro pequeño pueblo. Los últimos restos de nieve se derritieron del porche de madera, dando paso a los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Mamá y yo nos acomodamos lentamente a nuestra rutina, arreglar la casa principal, reorganizar el patio trasero como papá solía hacer cada año. Pero esta vez, lo hice con una mentalidad completamente diferente. Doblé suavemente las viejas bufandas de papá, las guardé en un baúl de cedro, y luego me dejé caer al suelo, mi mano descansando instintivamente sobre mi vientre. Sí, estaba embarazada. Me enteré 2 días después de salir del hospital donde estuvo Savannah. Al principio, fueron náuseas matutinas leves, luego una fatiga inusual. Pensé que era solo estrés hasta que esa prueba mostró 2 líneas rojas. Lloré, no de miedo, sino de conmoción, de emoción, de la comprensión de que una nueva vida se estaba formando. Justo cuando pensaba que había perdido todo sentido de familia. Cuando se lo conté a mamá, me abrazó durante mucho tiempo. Sus manos temblaban, pero sus ojos se iluminaron con pura alegría. Tu padre habría sido tan feliz, susurró. Siempre soñó con tener un nieto en brazos. Asentí, tragando mis emociones. Incluso pensar en ello era suficiente para hacerme llorar de nuevo. Decidí mudarme con mamá definitivamente, no solo porque ella me necesitaba, sino porque yo también la necesitaba a ella. Su apoyo, su sabiduría y su tranquila fortaleza me ayudarían durante la maternidad. Pedí una excedencia en la biblioteca y me volqué en preparar nuestro hogar para un nuevo comienzo que nunca había esperado. Mientras yo empezaba a construir una familia, Savannah iba en dirección opuesta. Se mudó a un pequeño alquiler cerca de la zona industrial, en el lado oeste del pueblo. Después de firmar los papeles del divorcio, Ryan le cortó las tarjetas de crédito, el coche y todo apoyo financiero. Por primera vez en su vida, Savannah tuvo que solicitar un trabajo, levantarse temprano y trabajar a tiempo parcial en una ferretería solo para pagar el alquiler. Mamá la visitó algunas veces. Seguía siendo mamá, indulgente, de corazón blando, siempre dejando espacio para aquellos que la lastimaron. Yo no fui, no por ira, sino porque necesitaba espacio. Necesitaba que Savannah se enfrentara a la vida que una vez despreció, simple, tranquila, pero rica en significado. Un día, Savannah vino a mi casa, sin avisar. Se quedó afuera sosteniendo una pequeña caja de cartón. Cuando abrí la puerta, guardó silencio por un momento, y luego me la entregó. Eran de papá. Las encontré en una vieja bolsa de documentos en mi apartamento con Ryan. Pensé que tú deberías tenerlas. Tomé la caja y la abrí. Dentro había algunas fotos antiguas y unas cuantas notas escritas a mano por papá, incluida una carta sin abrir dirigida a mí. Elle, si estás leyendo esto, entonces probablemente ya no esté cerca. Pero creo en ti, en la forma en que siempre has superado los momentos difíciles. Te dejé la casa trasera no porque sea la más pequeña, sino porque guarda lo más grande, mi confianza. Doblé la carta, miré a Savannah. Tenía la cabeza baja, los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. No por la caja fuerte, sino por todos los años que perdí contigo, con papá, con todo lo que realmente importaba. No hablé, pero asentí. El perdón no es una palabra, es la ausencia de resentimiento. Ella se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la ventosa carretera, mientras yo entraba de nuevo en casa, con la mano descansando suavemente sobre mi vientre creciente. Detrás de mí, un viejo capítulo se había cerrado, un capítulo de pérdida, envidia y dolorosas lecciones.
Delante de mí había uno nuevo, donde no estaría sola, donde me convertiría en madre, y donde esperaba que mi hijo creciera en un hogar lleno de amor, verdad y perdón. No podía traer de vuelta a papá para decirle que iba a ser abuelo, pero creía que, dondequiera que estuviera, estaba mirando y sonriendo. Mi historia es un viaje de la pérdida a la renovación. Desde un viejo cobertizo de jardín, no solo encontré una herencia material, redescubrí la confianza, la gratitud y el significado de la familia. Mientras mi hermana lo perdió todo por la codicia, yo encontré el verdadero valor del amor incondicional. Ahora, mientras me preparo para dar la bienvenida a una nueva vida, entiendo que los comienzos a menudo surgen de los lugares más simples y, a veces, de donde menos lo esperamos. ¿Y tú qué piensas sobre las decisiones de ella y la caída de Savannah? ¿Quién crees que heredó realmente lo más valioso? Comparte tus pensamientos abajo, y no olvides seguir el canal para más historias familiares conmovedoras y sorprendentes.